¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Vengo, corre y corre, pero llegué. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes, poderles platicar cómo vemos hacia adelante la consolidación de la agencia y cómo poder compartir con ustedes este camino, que ha sido un camino corto, pero muy, muy intenso, para poder tener hoy, creo, poderle ofrecer al Estado mexicano una institución que se encarga efectivamente de la seguridad de las personas y del medio ambiente. Entonces, creo que con este voy avanzando. Sí. Para todos aquellos que no saben qué es la agencia, pues la agencia nació con la reforma energética, nació en la Constitución y nació justamente para proteger la seguridad de las personas y la protección ambiental en el sector hidrocarburos. A diferencia de muchas otras agencias regulatorias que hay en el mundo, esta agencia la dotaron con el mandato más grande que puede haber para estas agencias técnicas, que es estar al cuidado de toda la cadena de valor de hidrocarburos. Esto es, regulamos y supervisamos desde la exploración hasta la gasolinera, ¿no? Pasando por el gas LP, el gas natural, etcétera. Entonces, esto no se ve normalmente en el mundo, pero así es como México y el Congreso decidieron que tenía que ser la agencia que se encargara de la seguridad industrial, operativa y de protección ambiental. Así es como, de manera muy gráfica, contamos la historia de la agencia o la evolución de la agencia. Hemos dado pasos firmes cada año con metas muy claras y hemos podido ir avanzando en la consolidación de una institución que consideramos es de vanguardia a nivel internacional y tiene todavía mucho potencial por delante. Entonces, les platico un poco lo que fuimos haciendo año por año y cómo se ve y qué estamos viendo hacia adelante. En el 2015, fundamentalmente, es el diseño y la puesta en marcha de la agencia. ¿Y qué nos dimos a la tarea de hacer en ese momento? Entender lo que teníamos en las manos y la gran responsabilidad que había que desarrollar, y fundamentalmente cuál era el mandato que la Constitución nos daba en el momento de hacernos garantes de la seguridad de las personas y de la protección ambiental. Y eso lo tradujimos en este modelo institucional, en este diseño del modelo no solo regulatorio, sino operativo de la agencia. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que colocamos la gestión de riesgo como el pilar más relevante de esta institución. Todo lo que diseñamos y todo lo que desarrollamos está en torno a esa gestión de riesgo. ¿Por qué la gestión de riesgo? Porque esta agencia le habla a la industria petrolera y la industria petrolera es una industria fundamentalmente de riesgo y nos encargamos además de la parte más compleja en términos de riesgo después de lo financiero y la exploración, que es la seguridad. En ese sentido, como ven, el riesgo está en el corazón de este diseño y a partir de eso vamos articulando todo lo demás. Y todo lo demás tiene que ver con dos elementos importantes que recibimos ya de la ley de la agencia, de la ley que deriva de la Constitución, del mandato de la Constitución, y estos dos elementos son, por un lado, un elemento preventivo y por el otro, uno reactivo. El preventivo es la manera en que la agencia ha internalizado darle seguimiento y hacer la gestión del riesgo a lo largo de la cadena de valor. Y esto tiene que ver con los sistemas de administración de la seguridad industrial, la seguridad operativa y la protección ambiental. Como todos ustedes saben, la ley mandata a todas las empresas que operan en este sector, no importa el lugar de la cadena de valor de la industria en la que se encuentren, a contar con sistemas de gestión de la seguridad y la protección ambiental para poder llevar a cabo sus operaciones. Entonces, es uno de nuestros pilares y es uno de los grandes instrumentos de gestión del riesgo que tiene México y con el que trabaja la agencia. Por el otro lado está la responsabilidad financiera, que también es un mandato de ley, es decir, todos los operadores que trabajan y las empresas que trabajan en este sector tienen que poder no solo tener los instrumentos para gestionar el riesgo, sino también tener la solvencia económica o financiera para enfrentar pues los accidentes y las
esperemos no catástrofes que puedan llegar a suceder, pero como todos sabemos, este negocio es un negocio de riesgo y hay que tener la suficiencia financiera con los instrumentos financieros adecuados para poder hacer frente a las catástrofes. Por el otro lado, este riesgo también se articula y se refleja y se define en los instrumentos más importantes que tiene la agencia, que son su regulación. Y esta regulación tiene también una forma de hacerse distinta y una forma muy específica. Y estamos moviéndonos en la medida de lo posible, en la medida que las cosas se puedan alinear con la industria, a una regulación mucho más por objetivos que una regulación prescriptiva. Este sector, la manera en que aborda los temas de seguridad y maneja el riesgo industrial y la protección ambiental es con tecnología. Y entonces, para permitirle a esa tecnología, incentivar esa tecnología en el terreno y en las operaciones, nosotros tenemos que diseñar regulación que plantee objetivos muy claros de dónde son esas metas de seguridad y de desempeño que estamos buscando de la industria, más allá de decirles prescriptivamente cómo deben estar haciendo las cosas. Hay un modelo prescriptivo en cuanto nos bajamos a hablar de las NOMs. Ahí las NOMs sí son mucho más detalladas en qué y cómo y cuánto hay que hacer, pero en el marco regulatorio, en términos del sistema regulatorio que está generando la agencia para la industria, sí tenemos una manera de ver las cosas que tiene que ver otra vez con la gestión de riesgo, y en esa gestión de riesgo cómo definimos esos targets y esos objetivos que tiene que alcanzar la industria siguiendo la regulación. El otro elemento es la inspección basada en riesgo. Uno nada más pensando en la capacidad física de poder estar presentes en todas las instalaciones petroleras de este país, pues evidentemente eso ya supone un riesgo, un reto de gran tamaño, y entonces la inspección tiene una lógica basada también en riesgo en dos sentidos. Uno, en que no hay manera de abarcar todo lo que hay que abarcar, y en la otra, tenemos que estar generando modelos de inspección que estén justamente diseñados para atacar los riesgos mayores. Si somos capaces de estar identificando los riesgos mayores en la industria y poder trabajar con la industria para modular esos riesgos, entonces podremos estar cuidando el resto de la cadena de valor, y esto se hace fundamentalmente por subsector. Las complejidades y retos que presenta el upstream pues nunca serán los mismos que presenta el retail o las gasolineras. En términos de riesgo también hay que segmentar los mundos y entender cuál es el riesgo de cada uno de estos negocios. Pero la inspección tiene esta lógica: hay que estar en el 80-20 y hay que tener información sobre todo del 80-20 para poder ir modulando el desempeño y las conductas de la industria. También pensando en el riesgo, tenemos hemos diseñado e implementado una política jurídica correctiva. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que como agencia, y no es México la excepción, me parece que hay ejemplos internacionales importantes, estamos concentrados fundamentalmente en la corrección operativa, en la posibilidad de que esas prácticas operativas efectivamente se modifiquen vía la regulación o vía la inspección, para llevar a la industria o para llevar a las prácticas operativas a mejores niveles. Y entonces, en ese sentido, la política jurídica está acompañando el desempeño de la agencia para ponerle valor a la corrección, no tanto a la sanción. Si nos paramos en la sanción y en la multa únicamente, pues es ver pasar el peligro y esperar a que suceda y entonces sancionamos. Esa no es la filosofía. La filosofía es estar acompañando a la industria en este proceso operativo y poder identificar cuáles son las brechas y cómo cerrarlas. Y eso se traduce para nosotros en una serie de instrumentos que tenemos, pero el más conocido son los programas de cierre de brechas o los programas correctivos que hacemos junto con la industria. Con algunas de las empresas ya hemos empezado y funciona. Hay otros tres elementos, ahí ya no me detengo mucho, pero terceros, sí somos una agencia que nos apoyamos en terceros. Por un tema de economías a escala, no hay manera de estar en todo el país ni en todos los temas, y además los terceros para nosotros son fuente de información. No nada más son
no solo son los ojos de la agencia en el terreno cuando la agencia no puede estar ahí, pero también son la información que necesitamos a llegarnos de la operación, y eso también llega a través de terceros. Ya en temas más internos, y ahorita vamos a verlo con más detalle, estamos administrados por procesos, que nos da algunas ventajas comparativas a nivel organizacional y a nivel de manejo de data, y también operamos ya una plataforma digital para trámites y estamos en constante evolución. Yo creo que este año vamos a cerrar con noticias muy, muy buenas de todos los trámites que ya vamos a poder hacer en plataforma. ¿En qué se traduce ese modelo? Se traduce en esto que ven aquí, que son cómo hemos diseñado una agencia y cómo hemos determinado qué cosas tenemos que estar viendo, y estos elementos cómo se traducen fundamentalmente en la posibilidad de identificar, recolectar y evaluar data e información de los proyectos. Y esta lámina un poco nos permite contar la historia de que si ustedes se pusieran arriba de todos estos cuadritos, estaríamos viendo la política pública del sector, ¿no? Y la política pública del sector es grande, es abstracta y hay que traducirla. Los agentes regulatorios son esos catalizadores, son esos agentes que permiten traducir la política pública en regulación técnica que justamente se inserta en las prácticas operativas. Entonces, ¿cómo vamos haciendo ese bajado de política pública o ese bajado de datos que tenemos que ir recolectando a lo largo de la vida de los proyectos? Pues fundamentalmente todo lo que entendemos lo entendemos por la cadena de valor, y no es lo mismo regular el upstream y adentro del upstream qué actividades estamos regulando. No es lo mismo estar viendo el midstream y los retos técnicos y operativos que tiene el upstream para los temas de seguridad y protección ambiental, así con el downstream y así el retail. Entonces, tenemos una visión sí completa del sector, pero en términos de riesgo tenemos que ir haciendo un análisis sí segmentado para poder entender qué procesos se generan, qué herramientas se generan y qué información se necesita. Otra cosa que nos permite tener diseño de regulación y procesos internos un poco más, no sé si la palabra sea inteligentes, pero pensemos que son un poco más inteligentes, es que no estamos viendo los trámites como el valor relevante o no está en los trámites el valor y la posibilidad de administrar la operación o de gestionar el riesgo en la operación. Lo que es importante aquí es estar viendo el ciclo de vida de los proyectos, y de esa manera también vamos identificando si es el upstream, en qué actividad y en qué fase del proyecto, y entonces qué información necesito, qué data necesito, qué brechas voy a cerrar, y entonces necesito o no una regulación. Todo esto pasa por una óptica de administración de riesgos. Las preguntas que nos hacemos constantemente es: ¿cuál es el contexto? ¿Cómo identificar ese riesgo? ¿Cómo lo evaluamos? ¿Cómo lo tratamos? ¿Cómo lo seguimos? ¿Y cómo lo revisamos? Y esa es la data que necesitamos. ¿Con qué instrumento? Nosotros sabemos que la industria tiene que tener sistemas y nosotros nos sentimos muy cómodos con los sistemas. Para poder gestionar esa información y para poder gestionar esas prácticas, hay que poderlo hacer con los sistemas de administración. Entonces nos basamos en el sistema de administración que está en la ley, con los 18 elementos que él contiene, y vamos haciendo que la industria genere estos sistemas, y en muchos casos ya los tiene, y entonces vemos cuáles son las similitudes entre los sistemas de las empresas y el sistema que mandata la ley, y generamos unas cosas que se llaman documento puente, y ahí empezamos a cerrar brechas de los sistemas de la industria. Y todo esto se refleja, porque si no, no tendría chiste o no podríamos manejarlo, en justamente la cadena de valor de la agencia. Todo esto tiene que poder tener una expresión en la forma en que hacemos, pensamos y estructuramos las cosas. Y eso es la cadena de valor de la agencia, que tiene varios elementos, pero se ve más o menos expresada en ciclo de esta manera. No están todos, pero están parte de los más importantes. Y no es solo la forma en que hacemos las cosas, se traduce en muchos casos en
cómo pensamos y desarrollamos lo que hacemos, es decir, cultura. En el corazón de la agencia, aunque estamos empezando y nos cuesta mucho trabajo porque venimos todos de tradiciones diferentes, somos una especie de melting pot, traemos formas de trabajar muy distintas, pero la forma en que trabaja la agencia y lo que va a dejar la agencia, por lo menos afianzado en estos 3 años, son sus procesos. Y en esos procesos pasa todo lo que hemos platicado, ese modelo institucional y esa manera de buscar data en la regulación y en la operación y de administrarla a partir de sistemas. Y fundamentalmente así se ve. Se regula, se evalúa y se controla, siempre con un tamiz de riesgo, y tenemos una institución que, si ven los puntos, el punto 1.0, pues lo que tradicionalmente es la planeación estratégica en la agencia, aquí va acompañada de un diseño institucional. En planeación somos los dueños de los procesos de la agencia y entonces podemos hacer gobierno desde planeación, que resulta muy interesante en términos operativos, porque lo que se planea tiene que tener una expresión posible en el quehacer de las tareas, ¿no? Y además tenemos la parte de sistemas también en planeación. Entonces tenemos una expresión desde la estrategia hasta la operación más concreta, que es la automatización. Y bueno, les platico ahora ya año por año que esto lo hemos venido haciendo sí, desde el 2015, pero se ha ido transformando y cobrando más valor y poniendo con mucha más claridad a lo largo de estos 3 años, pero fundamentalmente para platicarles qué hicimos en el 2015, además de este diseño y la puesta en marcha. En términos de regulaciones solo sacamos una, entramos en operaciones en marzo de 2015, nos estrenamos en el sector con uno de los accidentes más terribles que ha tenido esta industria en la historia, que es Apcatún Alfa en abril de 2015, entonces ya teníamos nuestro primer prueba de fuego justo un mes después de entrar en operaciones. Pero bueno, como dicen, de todo se aprende y de las grandes tragedias más, así que fue una de las grandes lecciones en donde pusimos a prueba o pusimos a andar los grandes pilotos de las cosas que les platicaba yo, todos esos programas de cierre de brechas. Eso lo hicimos con Petróleos Mexicanos en este accidente y fue un ejercicio muy valioso para la industria y para la agencia. Echamos a andar la NOM 001, que es fundamentalmente, bueno, la emergente de estaciones de servicios con elementos adicionales a los que traía la NOM tradicional. Gestionamos nada más 85,000 expedientes heredados de Semarnat y Profepa. Eso fue una labor titánica, cómo organizar, analizar y sistematizar esa información y que todo lo que ahí existía tenías que seguir trabajando con esa información y qué información se iba a quedar en las cajas que te pasaron. Entonces fue un gran reto para una organización que tenía un mes de operación y más o menos unos 50 funcionarios trabajando ahí. Entonces sí fue un gran reto. ¿Y qué hicimos en ese primer año? Pues el desarrollo de un programa de regulación crítica que tenía fundamentalmente un foco de cerrar las principales brechas que identificábamos en materia de seguridad y protección ambiental del sector. Y ahí yo les diría que el trabajo fue en la parte de seguridad industrial y seguridad operativa. Como todos saben, heredamos un marco ambiental bastante robusto, una tradición ambiental bastante consolidada, pero la regulación de seguridad industrial y operativa pues fundamentalmente se diseñaba y se desarrollaba adentro de Petróleos Mexicanos. Entonces no había cosas así de la Secretaría del Trabajo que estaban ahí, pero fundamentalmente temas mucho más orientados a protección personal, pero no propiamente seguridad industrial y seguridad operativa en términos de sistemas, procesos, prácticas, etcétera, procedimientos y todo esto. Entonces, ese programa regulatorio pues, buscaba cerrar esas brechas y hacer las principales piezas de regulación que nos permitieran tener más o menos un equilibrio. Evaluamos en ese año más de 1,127 trámites para implementar proyectos y todavía éramos muy poquitos. Y el programa de inspección, justamente tomando como punto de partida este gran accidente de Apcatún,
pues ya se gestó lo que queríamos hacer desde un principio, que era un programa de inspección correctiva con Petróleos Mexicanos, con una muestra representativa de las plataformas del Golfo de México, fundamentalmente en 46, de donde salieron 265 recomendaciones que se convirtieron en programas operativos de Pemex y pudimos ir cerrando las brechas con ellos. E información que salió fundamentalmente del análisis de causa raíz, con otra vez una visión absolutamente jurídica, profundamente correctiva y no sancionatoria. La pista de la sanción sigue, pero ahí hay un valor para resarcir pérdidas civiles y ambientales, pero no hay valor en términos operativos. Y estos programas nos permiten recuperar las lecciones aprendidas de los accidentes y traducirlos en programas de corrección operativa. En el 2016, ahí ya la actividad regulatoria se puso un poquito más emocionante y logramos hacer 9 piezas regulatorias. Yo diría que 2 de las piezas más importantes que tuvimos ese año fue la que tiene que ver en materia de upstream. Sacamos el lineamiento de exploración y extracción con mejores prácticas de los Estados Unidos, Canadá, Noruega, Reino Unido y Brasil. Ese es parte también del modelo regulatorio de la agencia. Es un modelo regulatorio que está viendo las mejores prácticas de la industria. Voltea hacia México, pero fundamentalmente está volteando hacia afuera, viendo cuáles han sido esos grandes atinos y esas grandes lecciones aprendidas de otros países, de otras agencias regulatorias y cómo podemos traer eso para acá. No solo porque hay que estar viendo dónde se está innovando y qué está teniendo mucho más efectividad, sino porque a la industria y a la industria que llegaba o llega con la reforma energética, también había que hablarle en un idioma que entendiera. Había que poder homologar el idioma regulatorio de la seguridad industrial y la protección ambiental con lo que las empresas entendían en otras jurisdicciones. Entonces, también por eso tiene esa lógica. Hicimos 27 ICRs solicitados para identificar lecciones aprendidas de incidentes y accidentes. Nos seguimos concentrando en la parte de exploración y producción, fundamentalmente costa afuera, con esta misma lógica de programas de corrección. Evaluamos un poco más de 9,000 trámites a lo largo de toda la cadena del sector. El 2016 fue cuando todos amanecimos en enero y febrero con que ya se había abierto el mercado del retail y las gasolineras que iban a esperar un poquito más ya no esperaron, entonces hubo mucha chamba en términos de trámites. Hicimos el segundo programa de inspección en el Golfo de México, con 60% de las recomendaciones fueron verificadas, es decir, de todo eso que habíamos recabado en el 2015, fuimos a ver si efectivamente las brechas en esos programas operativos se habían cerrado, ¿no? E iniciamos un proyecto bien interesante que ha tenido expresión en la agencia de cierta manera y esperemos que en la industria también, pero que todavía no concluye, que es un proyecto de reingeniería tanto del marco reglamentario de la agencia como de la propia institución en términos de cómo nos seguimos organizando para hacer un mejor trabajo y ese fundamentalmente es tomar el marco regulatorio de la agencia que tiene 2 cachuchitas, que tiene que ser una sola y ese es el trabajo, hacer que la seguridad industrial por un lado y la seguridad operativa y la protección ambiental estén realmente integrados dentro de un solo modelo y esa reingeniería quiere decir la posibilidad de generar eso. En términos para la industria, pues es realmente una gran simplificación administrativa, es poder poner en la misma pista a la protección ambiental y a la seguridad industrial o al sector hidrocarburos. El sector hidrocarburos pasó por un importante proceso de reingeniería o reestructuración con la reforma, pero no fue así con el marco reglamentario ambiental. El marco reglamentario ambiental está hecho con una lógica multisector y entonces hay que hacer que
ese marco reglamentario ambiental efectivamente le pueda hablar al sector hidrocarburos y vaya corriendo en las mismas pistas. Y hacer esto es fundamentalmente poder hablarle a la cadena de valor, a los ciclos de vida de los proyectos, estar insertos en un ciclo de análisis de riesgo y administrados por un sistema. Entonces, de eso se trata la reingeniería, que además se traduce, como les digo, en una simplificación administrativa importante para todos, para la industria y para la agencia. En el 17 definimos los puntos de no retorno y ahí sacamos 11 regulaciones, una en el upstream, 4 en el midstream, 2 en el retail y 4 transversales. Este año es el año en que salió la regulación para no convencionales y en donde tuvimos también ya publicados el SASISOPA, el Sistema de Seguridad Industrial, Operativa y Protección Ambiental para expendio y para distribución. En el 16 hicimos el de la industria, que es el upstream, midstream y downstream, fundamentalmente lo que le aplicaría a refinerías también. Sacamos este año la de no convencionales y también otro lineamiento, el lineamiento de transporte de gas natural y gas licuado de petróleo, también con esta misma lógica de recabar y ver expresadas en los instrumentos regulatorios las mejores prácticas internacionales. Lanzamos nuestra plataforma digital por primera vez con poquititas cosas, no muchas, ahí vienen más, son oleadas de ciertos trámites clave que vamos a ir subiendo, pero por lo menos ya tenemos una OPE electrónica, ¿no? Es decir, ya la manera en que la agencia conoce por primera vez al regulado ya es una manera electrónica, si así lo quiere el regulado. Todavía seguimos trabajando mucho en papel, pero efectivamente ya tenemos la posibilidad de regular vía ciertos trámites vía la plataforma. Trámites como el SASISOPA industrial se llevan a cabo en la plataforma, por ejemplo. Manejo de residuos, tenemos un par más por ahí, pero bueno, ese fue el día en que lanzamos la plataforma con una lógica de esta agencia tiene que ser una agencia digital. ¿A dónde se va la agencia? La agencia se va a la nube. Y entonces nos vamos en términos administrativos a vivir a la nube todos para poder hacer los trámites y las gestiones que se requieran allá arriba. Y ese es el camino que hemos tomado y esperamos cerrar el año con resultados bastante claros de esto. Evaluamos más de 12,000 trámites para la implementación de proyectos y ejecutamos poco más de 1,000 inspecciones, ya no solo en el upstream, sino también abarcamos ya el sector del downstream y entramos a 5 de las refinerías. Y concluyó ese año el proyecto de diseño del nuevo marco reglamentario y de la reingeniería institucional. Hemos ido haciendo implementaciones paulatinas y progresivas de esa reingeniería y bueno, esperemos que podamos también cerrar con buenas noticias lo que queda del año. El 18 hemos hecho 3 regulaciones, una en el midstream, que es fundamentalmente una NOM para transporte de gas por ducto, gas natural, gas etano y el gas asociado al carbón mineral. Ahora sí, la NOM de recuperación de vapores en el retail fue mutando la emergente varios años cuando la empezamos y ahorita sí ya es una NOM ASEA que va a quedarse por un rato y es de recuperación de vapores. Y una de las NOMs de manejo de residuos especiales, también no solo nos quedamos con la pieza muy específica, sino que le generamos un marco mucho más de administración del manejo de los residuos especiales y generamos un lineamiento al respecto. Y como ven, pues toda esta regulación tiene, sobre todo los lineamientos, tienen una visión mucho más de desempeño. Y tenemos en el proceso de COFEMER una regulación que habla de metano, que también vale la pena discutir, está muy interesante, recupera las mejores prácticas que pudimos identificar en los Estados Unidos, en Canadá, fundamentalmente Reino Unido, diferentes lugares, y lo hicimos acompañados de
de ONGs y de centros de investigación importantes para este tema, y también con la industria. Entonces, plantea un programa de cumplimiento de acuerdo con lo arrojado por una línea base, pero todo eso lo vamos construyendo con la industria y en la vida de cada uno de los proyectos. Hemos evaluado poco más o 5.651 trámites para implementar proyectos y hemos ejecutado en lo que va del año 234 inspecciones, ahora sí ya a lo largo de toda la cadena, con foco específico en la información que recabamos en los años anteriores, pero ya en toda la cadena. Y los objetivos de este año fundamentalmente son 5, y ahí vamos bastante bien, creo que hay buenas noticias en todos. Estamos por terminar la formalización de nuestros procesos internos, esas cajitas que veían hace rato están ya… estamos empezando ya las fases de implementación, o sea, ya están escritas y ya estamos en las fases de implementación importantes, sobre todo de los procesos críticos, los sustantivos que tienen que ver con regulación, la forma en que hacemos regulación, la forma en que evaluamos proyectos, la forma en que seguimos proyectos a lo largo de la vida del proyecto y la forma en que monitoreamos riesgos o controlamos la operación. Y un gran proceso de riesgo que es el transversal de estos sustantivos, ¿no? En términos de plataforma, nos vamos a la nube. Diseñamos una plataforma multitrámite en donde no importa qué trámite, puedes hacerlo en la agencia, vas a ir llenando cierta información. No está automatizado per se el trámite, pero sí está automatizada la posibilidad de ingresar trámites, de que internamente se evalúen y luego todas las notificaciones se puedan hacer de forma electrónica y el regulado, es decir, la industria pueda ir viendo en qué fase está su trámite. Esta plataforma tiene al interior una visión de proyecto, no tiene una visión de trámite. Lo que hacemos adentro es construir fundamentalmente el expediente único del regulado, es decir, del proyecto y todos los trámites que abonan a un proyecto, y eso es lo que vemos nosotros en el backend y eso es lo que vamos monitoreando y eso es lo que le da sentido a los procesos que tenemos. Seguimos proyectos, no trámites. Tenemos que pasar de un modelo de exclusa a un modelo de gestión y esa es la intención. La optimización regulatoria, el proyecto que les platiqué, hemos hecho varias cosas adentro de la organización en ese sentido, pero en términos jurídicos tenemos ya en presidencia las modificaciones a varios reglamentos ambientales, a la LEGEPA, al de residuos y al de forestal fundamentalmente, para que desde los reglamentos ambientales puedan mandarse las señales de cómo se trabaja con el sector cómo se trabaja con el sector hidrocarburos, ¿no? Además de una serie de piezas instrumentadoras para nosotros, en donde le explicamos a la industria cómo vamos a hacer esa evaluación de trámite integrada y por proyecto, ¿no? Esa es una pieza que nosotros sacamos y que eventualmente no creemos poderla sacar este año, pero ojalá pueda salir el próximo, pero lo que sí tiene fecha de publicación de este año son las modificaciones de los reglamentos ambientales para que justamente podamos empezar a hablar de un mismo idioma. La sustentabilidad financiera como un requisito fundamental de nuestra operación y la consolidación de una cultura hacia la forma en que pensamos y hacemos las cosas en la agencia, que tienen que ver con la casita que les enseñé al principio. Cómo hacemos que esa casita no nada más esté pintada en algún lado y todos las conozcamos, sino que justamente trabajemos para modelar esa gestión de riesgo que necesitamos expresar en nuestras regulaciones, gestionar en los proyectos o evaluar los proyectos e inspeccionar y supervisar. Los principales logros se resumen pues, de manera muy escueta aquí, pero el modelo de la agencia es un modelo basado en las mejores prácticas, la regulación no prescriptiva, la evaluación oportuna, la inspección basada en riesgo y el corrective enforcement. Internamente vivir en procesos y vivir en la nube. El progreso de 40 meses en materia regulatoria, pues son 24 regulaciones publicadas, más de 25,000 trámites evaluados, más de 2.500 inspecciones y un 10% de litigiosidad de nuestras autorizaciones, y no hemos tenido hasta ahorita, bueno, creo que por ahí hay una, y si digo este dato igual no es correcto, pero también hay una muy baja litigiosidad en términos de nuestras piezas
regulatorias. ¿Y qué tiene que ver con esto? No es que seamos buenísimos para ganar en las cortes o en los tribunales, no. Tiene que ver con que cambiamos el enfoque. Y el enfoque está en corregir, no en castigar. Cuando hay que castigar, se castiga, pero el valor no está en castigar. El valor para esta industria está en corregir nuestras prácticas operativas y entonces por eso ahí ponemos el dedo. Los resultados pues son, no tenemos ahorita brechas regulatorias críticas, de hecho la industria puede decir, ¿no?, sobre regulado, probablemente sí. Ya estamos en nuestros primeros ciclos de mejora de la regulación, identificando esas cosas que podríamos empezar a eliminar, como muchos avisos, muchos informes, ciertas cosas. Hay que discutirlo con la industria, hay que ver qué es lo que podemos quitar y qué vale la pena eliminar, porque en un modelo en donde la pieza fundamental es el sistema de administración de riesgo, podemos vivir de una manera muy distinta al trámite. 5 cuellos de botella en los proyectos clave, en otros no hemos sido tan efectivos y eficientes como quisiéramos, el volumen es tremendo, pero hemos cuidado muy bien en términos, otra vez con un enfoque de riesgo, donde no se nos pueden ir las cosas. Y generando con todos estos instrumentos y estas mejores prácticas, pues una certeza jurídica de largo plazo para la industria y para la agencia. El índice de frecuencia en estos últimos 3 años en la parte de exploración y producción lo hemos visto descender, y lo mismo en las refinerías. No tengo los números, bueno, no puse los números del midstream, porque el midstream la industria del midstream está sufriendo problemas distintos a la operación, que hacen muy complejo. Estamos siguiendo los índices de frecuencia, pero fundamentalmente las variables que tienen que ver con accidentes y fatalidades son exógenas a la operación, y entonces le estamos dando un tratamiento bastante cuidadoso, porque es una manera diferente de seguir el riesgo. ¿Qué estamos viendo hacia adelante? Y esto tiene que ver mucho con el último punto de la lámina, que es tener una transición ordenada y exitosa. Para hacer esto estamos terminando de fortalecer el marco regulatorio, la simplificación administrativa y el modelo de administración de la agencia. Estamos ubicando y de verdad consolidando la gestión del riesgo como esa pieza angular que genera todas nuestras conversaciones, nuestras tomas de decisiones, y se ve expresada en las regulaciones y la forma en la que hacemos las cosas. Estamos concretando que también se va a ver expresado en el marco regulatorio, y si no logramos dejar el marco regulatorio publicado, sí vamos a dejar los procesos internos y la plataforma armada de esa manera, que es, ok, el modelo operativo de la agencia sí va a tener una lógica en donde la seguridad industrial, la seguridad operativa y la protección ambiental son una. Se evalúan integralmente, aunque con piezas o trámites distintos. Pero de este lado, que estamos viendo, la información que nos dan los trámites para poder generar los perfiles de los proyectos. Afianzar el sistema de administración como la principal herramienta de gestión de riesgos en los proyectos, y en todo esto, pues el papel de la industria y la posibilidad de seguir trabajando con la industria de manera articulada y de manera muy concreta es fundamental. Todo esto que nosotros hacemos tiene su expresión básica en la operación. Entonces, si no llegamos a la operación y la operación no modifica la forma en que hace las cosas, todo lo que hagamos de este lado no sirvió. Entonces, eso es lo que entendemos bien, y por eso le apostamos a instrumentos que la industria conoce, que la industria maneja, y que es con lo que la industria gestiona sus riesgos. Y todo esto para poder, pues, como les he dicho, acompañar a lo largo del ciclo de vida a cada uno de los proyectos y tener la información agregada del sector. Yo con esto concluyo, espero no haber alargado mucho mi exposición. Muchísimas gracias, y cualquier duda, con mucho gusto. Muchas gracias, señora. ¿Tenemos preguntas? No hay preguntas. Bueno, yo tengo una pregunta, pero todo fue muy claro, primero. No, muy claro, Mi pregunta es, ¿qué tiene que hacer la CEA para asegurar la continuidad sobre los ciclos políticos, dada la importancia de los temas que apuntistan? Tiene que hacer una chamba muy buena, y todo esto que les platico es parte de lo que vamos a estar compartiendo con el equipo de transición.
Lo que hay que poder hacer es estructurar, y ya estaremos recibiendo esa instrucción de cuando ya nos podemos sentar con los equipos de transición. Creo que ya no falta mucho tiempo más. Y bueno, lo que hemos nosotros preparado es no solo este pase de estafeta administrativo que hay que hacer, sino este pase de estafeta de un modelo, de una institución que cuenta con un modelo de gestión de verdad de vanguardia. No la vemos hoy todos los días expresar en lo que hacemos, y probablemente cuando hacemos el trámite de la vía de la estación de servicio decimos, pero no que estos señores estaban pensando en cosas súper eficientes, ¿qué es esto? No, ahí llevamos mucha de la chamba hecha, pero esta agencia está a un 70-80%. Tenemos 3 años, 40 meses, es muy poquito. Las instituciones no se hacen en 3 años, se hacen en muchos, muchos años. Pero lo que sí creemos es que podemos dejarle a la nueva administración una herramienta, una institución que le permita efectivamente estar gestionando la seguridad industrial y la protección ambiental de este sector. No importa el modelo económico que se adopte. El tema de la seguridad y la protección ambiental no depende del modelo económico, y eso es fundamental entenderlo. Sea que el escenario que se nos presente en algo mucho más moderado o no, la industria, esta es una agencia técnica, esta no es una agencia económica, y entonces las decisiones que se toman aquí es para salvaguardar la vida de las personas y del medio ambiente, y eso es fundamentalmente, no tiene administración, la administración que se necesite. Es una herramienta que se necesita si hay que realizar una actividad industrial de esta naturaleza. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues ordenar todo lo que hay que ordenar y poder estructurar un diálogo muy concreto en donde al equipo de transición le queden claros estos 3 puntos. Que en esta industria, esta es una industria de riesgo, que en esta industria la mejor manera de cuidar el medio ambiente es pudiendo gestionar el riesgo, la seguridad industrial, la seguridad operativa, y con eso haces protección ambiental, más todo lo que además puedas ir adoptando al marco ambiental. Pero si no están las primeras capas de control en la operación, el derrame llega y entonces la afectación ambiental sucede. Entonces, sí hay una lógica de proceso y operativa muy clara que nos permite estar cuidando el medio ambiente. Y en esta agencia y hoy como está el modelo regulatorio, pues sí, su principal apuesta es que esta gestión de riesgo y esta integralidad de la seguridad industrial, operativa y ambiental se lleve a cabo y se procese dentro de sistemas de administración. Y eso es lo que estamos viendo en el mundo. No está México solo en esto ni hablando hacia sí mismo. Esto es lo que vemos en el mundo, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Canadá, lo vemos con los noruegos, lo vemos con los británicos. De esto se trata, gestionar el riesgo en estas materias, en este sector. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta de Rafael. Jimena, felicidades. Tu experiencia en Pemex, en tu trabajo anterior, bueno, les ha permitido a ustedes avanzar con esta nueva responsabilidad que verdaderamente después de ver los números es abrumador y sorpresiva el que hayan logrado lo que han logrado. Sin embargo, a nombre de los operadores, te voy a hacer la pregunta. Hay regulación de la regulación, o sea, están empalmadas, transgiversadas. ¿Qué es lo que piensan hacer? O sea, hemos oído las quejas de los operadores, ¿no? Y dos, una pregunta muy puntual. ¿Por qué hubo tanto rechazo de las ubicaciones de las nuevas terminales? Te contesto la primera. La primera es, sí estamos conscientes de que hay una sobreregulación, sí. Y nuestra chamba inicial era poder cerrar esas brechas críticas de riesgo de la mejor manera posible con un modelo que hiciera sentido. Ahora, ¿qué estamos viendo en los ciclos de mejora? Y ya que estamos pudiendo correr proyectos en etapas mucho más avanzadas y con una lógica sistémica, que sí efectivamente hay cosas que se traslapan, hay cosas que se duplican y hay muchas cosas con las que podemos quitar y vivir sin.
¿no? La primera tentación fue que no se nos pase lo más crítico y lo que estamos considerando muy relevante para poder gestionar el riesgo en estos sectores o en estos subsectores. Y ahorita estamos viendo cómo ya como sistema regulatorio hay que dar un pasito para atrás y poder ver las piezas que se han construido como un sistema regulatorio, no piezas en sí mismas. Ahora, a eso le hace falta no solo esta revisión de lo que se ha hecho, que lo tenemos bastante identificado por la forma en que trabajamos, qué está dobleteado y por qué y dónde, ¿no? Le hace falta la reingeniería, o sea, la reingeniería del marco completo. Tenemos que ser capaces de darle consistencia al marco del sector hidrocarburos con el marco del sector ambiental. Tenemos que poder hablar un mismo idioma en términos de cómo nos paramos en términos regulatorios frente al sector, en qué subsector, en qué actividad, en qué fase del proyecto, un poco lo que platicaba yo en una de las láminas anteriores. Tiene que la regulación ambiental y la regulación del sector hidrocarburos poder tener una lógica de proyecto. ¿Y por qué? Porque estamos gestionando el riesgo a lo largo de la vida de los proyectos. En ese sentido sí somos diferentes bueno, en varios sentidos, pero somos diferentes de nuestros colegas de la CNH y de la CRE. También ha sido un proceso de aprendizaje para las 3 agencias regulatorias enorme y lo estamos haciendo de la mano y eso creo que es un ganar-ganar para todos. Nos estamos empezando a ver como un sistema de reguladores para la industria y no como bastiones de ciertas funciones cada uno. Cuesta trabajo, es un proceso, pero estamos ahí y el foco es ese. A esta industria no nada más hay que hacerle una reingeniería en términos de seguridad industrial y protección ambiental, hay que poderla ver completa en los diferentes agentes regulatorios que están incidiendo y poder pensar las cosas de manera sistémica distinta para darle mucho más agilidad y sentido a lo que hacemos como agentes reguladores. Y en la parte de las terminales y las negaciones, ¿no? Yo no me sé el dato específico de por qué, en dónde, no las dimos, la verdad. Pero en general fue un trabajo complejo en donde creo que hoy estamos en la posibilidad de decir ya hemos generado los instrumentos y las metodologías suficientes para poder estandarizar esa evaluación y así lo vamos a empezar a hacer. Muchas de las cosas que vemos es que no hemos en todos los subsectores podido estandarizar la forma en que la agencia hace las cosas. Y todavía traemos escuelas diferentes de distintos lados y entonces a una misma terminal hay quien le puede ver ciertas cosas y otras personas otras y estamos estandarizando eso. Entonces sí tiene que ver con la forma en que evaluamos y también seguramente tiene que ver con la vulnerabilidad ambiental que había en ciertos de los sitios que se escogieron para las terminales. Ok, muchísimas gracias. Sé que hay todavía algunas preguntas, pero estamos un poco retrasados en tiempo. Espero que nos pueda acompañar a la comida o si no, pues la gente quizás puede hablar con usted para tener sus respuestas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.